Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Yande Upucuepu Pore. Como siempre, visitamos a las familias, escuchamos lindas experiencias que a todos nos ayudan también a crecer en nuestra vida de familia. Y conociendo también el esfuerzo, la lucha siempre de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en fin, quienes con ese granito de arena fueron construyendo nuestras familias, fueron construyendo nuestra nación, nuestro Paraguay también. Hoy visitamos aquí a esta familia y muchísimas gracias por recibirme a usted aquí en su casa. Entonces le vamos a presentar, vamos a comenzar como siempre, nosotros comenzamos con las damas. Si puedes presentarte, tu nombre, y así vamos conociéndote también. Bueno, padre, mi nombre es María, yo me llamo María Victoria Bernal de Pistilli. Y mi esposo, David Pistilli, Laureano. En serio. Bueno, lo que queremos saber es, a ver, de dónde naciste, cuántos hermanos son ustedes como familia, vos, María Victoria. Bueno, yo nací acá en Asunción, en el barrio Villamorra, y somos 9 hermanos. Yo soy la cuarta de los hermanos. ¿Y qué tal la formación? ¿Dónde tuvieron su formación? ¿Tenían su escuela allí, en Villamorra? Sí, en Villamorra, la escuelita de barrio que se llamaba Fulgencio R. Moreno. Creo que ya sigue la escuelita. Sigue como escuela actualmente. Sí, sí. Y el colegio experimental Alvarín Romero. ¿Y este barrio siempre era muy populoso en tu tiempo? Sí. Tenía muchos jóvenes, sí, niños. Un barrio sencillo en aquel tiempo, pero un barrio bastante tranquilo. Sí, exactamente, con todo lo necesario, ¿verdad? En ese tiempo. Creo que hasta por ahí cerca llegaba el tranvía, ¿o no? Sí. O hasta Recoleta, algo así. El tranvía sobre Boyani. Sobre Boyani. Hoy día Boyani, que es la avenida, ahí el tranvía por la costita estaba claro, y ahí luego tal el llegaba hasta Eusebio Ayala. Sí, hasta Eusebio Ayala. Hasta Eusebio Ayala. Y yo recuerdo que los micros, por ejemplo, eran los Volkswagen pequeñitos. Ah, sí. Y pasaba por República Argentina, repleto de los micros, pero eran chiquitos. Ahora lo que yo me pregunto, siempre le digo a mi esposo, ¿cómo lo que subíamos en ese micro? Todo apretadito ahí. Sardina. Yo al trabajo me iba así. Así. Sin embargo, hoy no nos podemos subir en un Grandote. Estamos todos, no golpeamos todo ahí. Qué interesante. Bueno, muy bien. Y vamos a escucharle ahora a tu esposo. Primero presentarte por María Victoria Bernal y el señor David Diosnel Pistilli de Bogliano. Pistilli. Sí. ¿Qué parentesco con nuestro obispo Pistilli? Y él es mi sobrino. Ah, es tu sobrino. Sí, es mi sobrino. Ya. Entonces, hijo de tu... primo. Ah, de tu primo. Hijo de tu primo, ya. Sí. Y está también este famoso Pistilli que es escultor. Él también es mi sobrino. Ah, tu sobrino también. Sí. Ah, ya. Y hijo también de tu primo. De un primo, del hermano de él, exactamente. Sí, exactamente. Ah, mira qué interesante. Sí. O sea, son familias muy conocidas. Exactamente. Y somos una sola familia. Ah, una sola, ya. ¿De dónde vinieron los de Italia. De Italia. De Italia, sí, Campobasso. Campobasso, entonces eso sería un poco al sur. Arriba, sí, arriba. Sí. Ah, ya. Sí, vinimos de ahí, y ahora van a ser 110 años que llegaron mis abuelos acá al Paraguay. Son los abuelos entonces los que llegaron. Sí. Ya. Bueno, y vamos a conocer un poco ustedes cuántos hermanos eran. Nosotros somos 9 hermanos y 2 de padre, son 11 en total. Ah, 11 en total. Sí, y yo soy el séptimo. Séptimo ya. Sí. El séptimo, de 11 hermanos. ¿Y dónde estaban ustedes, don Pistilli? ¿Dónde se ubicaron? ¿Tus abuelos, por ejemplo, dónde llegaron? Hasta Cumbú. Hasta donde, vamos a decir, hasta ahora donde es la casa de mis padres. Ya. Enfrente vivían mi abuelo paterno y mi abuelo materno. Ah, ya. Estaban cerca, uno acá y otro allá, así. Y nosotros acá. Era un triángulo. Y ahí nosotros estamos en el... Y se casaron padres, vamos a decir... Yo tengo mis primos que son Pistilli de Bogliano. Ya.
porque se casaron hermanos con hermanos. Hermanos. Sí. Sí, Mi papá y su hermano con mi mamá y su hermana. Entiendo. Y después tengo al revés. Sí. Tengo Dagogliano Pistilli, que se casó el hermano con la hermana. ¿En serio? Sí. Entiendo. Y todito, gracias a Dios, todo. Van a poblar prácticamente los Pistilli Dagogliano. ¿En serio? O sea, esa parte que comenzaron de Tacumbú. De Tacumbú. Ese fue y hasta hoy mis hermanas ellas están viviendo allá. La casa paterna, ¿verdad? Sigue todavía ahí. Ya. Todo completo. Y la mimbrería. Papá tenía mimbrería. Mimbrería con su hermano. ¿Y cómo era, María Victoria, la parte ahí en Villamorra, la parte de educación, de catequesis, de religión en tu familia, en tu casa? Y mira, padre, nosotros para venir solamente a la iglesia y al catecismo, veníamos a la iglesia de San Cristóbal. Caminando, cruzando ahí. ¿Quiénes estaban? Los padres canadienses estaban ya. Cuando eso estaban los padres canadienses, pero ya no recuerdo. La hermana esa estaba. La hermana también. Esperanza, creo que sí. Creo que sí. Solo Esperanza. Ningún paraguayo cuando eso y la catequesis, ellos nos enseñaron. Ellos, con ellos, de la mano de ellos empezamos a caminar y teníamos también, pero ahí mismo nomás en el salón, retiros. Ahora los retiros generalmente se van un poquito más a casas especiales de retiro, y antes no, ahí los retiros se hacían ahí, ¿verdad? Sí. Después cada uno se iba a su casa a comer, a dormir y después volvía. Después ya no iba por allá caminando, con mi hermano veníamos para no venir sola. Claro. Y los mayores hicieron también, pero ya mucho antes. Claro. Uno hizo Marujara, ya todo diseminado. Claro. Pero hicimos la catequesis ahí. ¿Y ustedes, don Pistilli, su catequesis, cómo eran ustedes? Y bueno, yo soy evangelio. Evangelio. Sí. ¿De qué denominación? ¿Cómo se llama tu iglesia? Iglesia de los Hermanos Libres. Los Hermanos Libres, ya. Sí, en Tacumbú. En Tacumbú. En Tacumbú, frente a la casa de papá. Sí. Ahí se construyó la iglesia. Sí. Mi padre donó el predio. Ahí se hizo la iglesia, que hasta ahora sigue. Son más de 80. ¿Y venía esta parte evangélica de tradición ya desde Italia o no? No, aquí. Acá. Sí, hay varias, ¿cómo se llama? Los Hermanos Libres son 3, 4. Ya, o sea, corriente. Él viene a ser Tacumbú, Independencia y Parque. Y después otra vez tienen le llamamos nosotros anexos, ¿verdad? Ya, entiendo. Que están por ahí, por todos los... Y yo ahí hice todo, teníamos así como... Igual teníamos las clases primarias, principiantes, todo, cada uno con sus profesores que nos enseñaban la Biblia. Enseñaban la Biblia, todo. Así crecimos. Entiendo. Así. Qué bien, qué interesante. Pero sin embargo nosotros le inculcamos a todos los hijos hacia la iglesia. ¿Cuántos hijos tienen ustedes, María Victoria? 4 hijos. El varón se fue al colegio San José. Las chicas se van al colegio de la Providencia. Y todas con catequesis, todos terminaron. Y ustedes 52 años me dijeron ya, ¿verdad? De matrimonio, 52 años. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida y vamos a hablar un poco a ver cómo fue ese primer impacto y dónde ustedes se encontraron, ¿verdad? Cómo hicieron este camino, que hasta hoy, ¿verdad? Dios les bendice. Con su matrimonio, con su familia. 52 años de vida, de familia. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo. De 12:30 a 17 horas. Con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación. Santa Misa. Catequesis bíblica. Adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñandeyarañe ETV, 20.000 guaraníes.
espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024, sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. En Calzados La Economía estamos con una promo buenísima del 2x1 en calzados de cuero por todo el mes de febrero, y contamos con los calzados escolares con precios buenísimos y de excelente calidad. Te esperamos sobre Azara 715 Casi Antequera, o haz tu pedido al 0983 357 928. No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upucuepu, por ahí visitamos la familia Pistilli Bernal. Así es, ¿verdad? María Victoria y David Diosnel. Entonces, una familia que se ha formado hace 52 años. Y eso es lo que Diosnel nosotros queremos saber. ¿Quién va a es la que se anima y se atreve a contar cómo comenzó ese flechazo entre ustedes? ¿Cómo comenzó el camino que hoy los mantiene ya 52 años juntos, con 4 hijos? ¿Cuántos nietos me dijeron? 6 nietos. 6 nietos, ¿y cuántos bisnietos? Una bisnieta. Entonces que ya está llegando, ¿sabes? Los bisnietos. Ustedes son jóvenes, todavía se le ve. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más se anima? Parece que la mujer siempre se anima a contar más, ¿verdad? María Victoria, ¿cómo le conociste a Diosnel? Y la más atrevida, sí, yo me lo dije porque era en un paseo. ¿En serio? En un paseo, Itacurubí de las cordilleras, hasta ahí lo que se hacían los paseos siempre. ¿Pero qué paseo era? ¿Cómo era la cuestión? ¿Con la familia o con la iglesia? Grupo, sí. Ellos fueron con el trabajo. H. Petersen. Sí. Y nosotros con la iglesia. Ustedes con la iglesia. Nosotros la iglesia, cada 3 de febrero, sí, nos hacían a nosotros, o sea, le hacíamos a los niños. Sí. Fue un paseo así, claro, pero siempre en Arroyito. Eso sí. No, como siempre le gusta. Por la familia, es más por la familia. Claro. Todo por la familia. Lo máximo era el paseo a los arroyos. Y llegamos hasta y en aquel tiempo ir hasta Itacurubí de la cordillera, o sea, antes que era como ya Brasil. Así era algo. A las playas del Brasil. Así. Nuestros primeros paseos de la iglesia, padre,
fueron al jardín botánico, ¿no? Jardín botánico. Bajo el árbol ese grande, ahí nos Sí, reuníamos todos, Así. todo completo. Era hermoso, era una linda época, pasamos demasiado bien. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo nos conocimos? Quiere saber el padre. Sí. ¿Y quién fue la...? Yo, ¿qué pasó? ¿Quién dice? Padre, yo le voy a contar la verdad. Ellos venían con tus primos, mis primos, eran sí. todos rubios, mirale un poco a esos gringos, le dije un poco, habla bien, le dije mi amiga, con la ventana, ven el Miren esos gringos. ¿Cuántos años tenía usted? ¿Cuántos años tenía María Victoria? Ella tenía 14. 14, 15. 14 años, 15. Estaba por cumplir 15, imagínate lo que yo dije. A mí Yo a 20. esa edad. Vos 20 años, 21 sí. años. Sí, pero antes era más madura, la de 14. Sí, ahora sí, no. sí. Niña. Y viene por los gringos que están viniendo ahí. Venían caminando, haciendo, chapoteando el agua. Ah, en el agua, Y sí. le digo, mira, a esos gringos, ¿quién? Mira, sí, esos rubios, mira por su pelo, qué largo. Su pelo. qué No me largo. diga. Ah, el pelo largo. Pero Era sí, la moda. exactamente. Yo tenía el porte paraguayo, entonces le dije, tampoco. Después cuando se acercó más. O sea que estamos hablando del año 1970 por ahí, ¿verdad? 31. 71. Y era lo del tiempo de los hippies y toda esa gente, ¿verdad? Imagínate, padre, cómo fue el rechazo. Después yo le dije allá, se me quedó cuando vi eso se me quedó en la mente y dije, mira, se van. ¿Y cómo le vamos a...? Ni no nos miró, le dije. Y yo así quería que nos mire para decirle, hola. Entonces, pasaron. Después vinimos. Volvieron. Después volvieron. Y ahí creo que se sentaron cerca del agua y ahí algo A la orilla, así. Ella tenía, ¿Qué intuiste vos, Lionel? ella tenía una B acá. una B. Hasta ahora tiene. Ah, hasta ahora Y tiene. yo le dije, De Victoria. la B de la Victoria, le dije. Ay, mira un poco. Y me dice, ¿y cómo se...? Y no, y tener la B de la Victoria, ¿verdad? Le al dije. final él se Claro. tocó, pero mirá lo que es. Yo digo, Y así estuvimos ahí yo hablando digo, ahí. mirá lo que es Dios, digo lo que es. Como si como se dice, en mi alma estaba, mírale por esos gringos, mirá, porque todos los chicos que había ¿Y ahí. después cómo hicieron? Bueno, Y- ahí y la ahí yo le Victoria, pedí- todo. yo ahí estuvimos hablando, ¿verdad? Y después le Pero pedí ¿cómo su se dirección. Se preguntaron, sí. Le pedí Ahí su ya le dirección. pediste su dirección. Sí, le pedí su dirección. Porque el Y me dijo, teléfono no había. claro. No había celular. No vas a llegar, me dijo, porque... Difícil, sí. Villamorra, Y dame nomás, le dije. Botacumbú, imagínate, lejísimos estaban ustedes, uno del otro. Y eso es... Pero para el amor no hay distancia, ¿verdad? y exactamente. Pero había ciertas veces que llovía por Tacumbú y por Villamorra no llovía, ahí era el problema. Y Porque eso, no, uno decía, no, ¿qué va a llover si acá está lindo el tiempo? Acá Claro. la lluvia torrencial. Después se comprobó eso, que era así, cuando Los estuvimos. famosos aguaceros. Cuando ya estuvimos. Y había Entonces ya era celosa. Ya. ¿Por qué más no viene? Sí, porque el teléfono tampoco no No era había. como ahora la No, familia, no, era todo. de línea de la casa. Tenía que ¿verdad? hablar. ¿Y cómo hacían? ¿Hacían las visitas así de los jueves, esas cosas? Así era. Sí. Yo después llegué a su casa y le pedí No, pero permiso. ¿Y a qué edad? ¿A qué edad? Y ella- Enseguida ya después sí, de haberse después conocido. después de 15. Porque vos tenías 21, ella Sí. tenía 15. Y te después- permitieron, sí, ella sí, jovencita. Y hablar así permitió. Ah, sí. Sí, No había sin problema. No dijo nada, sí, puede venir sin problema. Ya. Ahí estuvimos todo, hasta hoy, gracias a Dios. A pesar O sea que de- fue un amor a primera vista ahí, pero bien, después cultivado. Sí, Ya. ahora por ejemplo mis hijas que estudian italiano, a ellas mismas les encanta la cultura, ¿viste? Sí. Hasta quieren irse. y una, Claro. una está casada con un chino. ¿En serio? Ah, y ya. Tenemos dos, un chinito y una chinita. ¿En serio? Ah, que ya tiene. Sí, ya es, Sí. es la Sí. chinita. Pero ustedes todavía no fueron hasta la Eso China. No, Pero ellos tampoco les mandan a usted a la China. No. Ellos ya viajaron, pero ahora... Ahora, el nieto nos dice, Sí, sí. abuelo, abuela, Eh, yo le iba a llevar a China a usted. Así que prepárense que yo le iba a llevar a Y China. los domingos, eso sí le quiero contar para Sí. los domingos. Todos sienten y vienen acá. Alrededor Almorzar. de los padres, de los abuelos. ¿Qué vamos a Y llevar? ahora ¿Qué bisabuelos ya vamos a también. llevar? ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué hace falta? ¿Qué? Eso sí, le acostumbró su papá a que los domingos, si Nosotros. pueden, dejen tiempo y vengan acá. ¿Y qué son las cosas, Diosnel, por ejemplo, las cosas más lindas que vos podés rescatar un poco de ese estar juntos, del matrimonio como tal, de la familia como tal? Y yo resalto que
hay que tener mucha comprensión, comprenderse uno a otro, tratar de solucionar juntos los problemas y de llevar siempre una vida buena. Claro. Andar bien. Y como a nosotros, nuestros padres nos enseñaron, los domingos, en la mesa de casa era más de 26 sillas. Una mesa y ahí estábamos toditos. Y aparte, mamá, como ella sabe, le llevaba a los nietos a comer primero. Todos los nietos. En otra mesa. Claro. Y nosotros en la mesa larga que era. Que mandó a hacer papá. Una enramada. Aromita. Una aromita. En el patio ahí. En serio. Ahí hacíamos la cena de fin de año y eso todo. ¿Cómo le llamaba a tu mamá? Bajo la aromita. Aromita. Sí. Bajo la aromita. Es que el aspecto, ¿verdad?, familiar, lo familiero, es demasiado importante. Sí. Que tal vez algunas veces también estamos medio perdiendo. Sí, y eso yo digo justamente. Por eso yo trato por lo menos de que... Y ellos también, gracias a Dios, comprenden y ellos dicen, ¿qué llevamos mañana? ¿No? Vamos a irnos mañana a comer tu casa. Sí, ya. Sí. Y María Victoria, y si vamos a decir así algunas dificultades que encontramos actualmente, así más o menos, no solamente en tu familia, sino que en general en los matrimonios. ¿Y cuáles serían un poco las causantes, los problemas que algunas veces suceden y encontramos en los matrimonios más jóvenes? Y la comprensión. Mucha comprensión, paciencia, tolerancia, como dijo ya él. Y también ser sincero. Ya. Uno con otro. Decirse la verdad o cuando está pasando algo que a él no le gusta. Decirse. La sinceridad para mí es de lo más profundo. Si hay sinceridad, entonces ahí todo es claro. Claro. Y Diosnel, el aspecto religioso, sobre todo en las familias actuales, las nuevas generaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente un poco ese acompañamiento? Así como ustedes dijeron, nosotros tuvimos nuestra catequesis, nuestro profesor, nuestra maestra, etcétera. ¿Cómo ahora sentimos un poco esa formación y esa educación religiosa para los hijos y para los nietos, bisnietos, etcétera? Yo veo, padre, ahora que hay muchos chicos que no frecuentan. No quieren irse. Uno le quiere decir, tenés que irte. No, ¿para qué? No, es bueno, pero ahí también es donde los padres tienen que estar encima de ellos. Porque si uno dice no, ¿dónde está? Ahí tiene que haber respeto primero sobre todo eso. Y yo creo que para Dios no hay tiempo, no hay nada. Tenemos que estar todo el día, si es posible, para ellos. Estamos, así como Él está con nosotros, más de las 24 horas, como se dice. Claro, nosotros por tenemos que darle, y fundamental. Lo digo, pero un rato de nuestro tiempo tenemos que darle también para que podamos. Acompañamiento. Y los padres tienen que acompañar a sus hijos. Y ahí veo que muchos dicen, no tengo tiempo. No, yo trabajaba, pero le dejaba a ella para que ella le lleve a los chicos a esos lados. O sea, alguien tenía que estar. Exactamente. Entonces, ese es un problema actual, que papá, mamá trabajan. Y le dejan una niñera, y ahí que viene, ¿verdad? Y por eso justamente dio el caso de mi hija, la que está casada con el chino. Ella salió de su trabajo para cuidarle a su Para cuidarlos. Y más todavía ahora que la segunda, que es nena. Ya. Y ella dice, no, mejor que la mamá esté cuidando. No va a haber. Bueno, ¿y qué impacto? Porque el monseñor Pistilli es pariente. ¿Qué impacto le dio cuando él dijo que quería ser sacerdote y ahora que es obispo? Y a su en papá, la familia. A su papá le dio, porque él estaba haciendo el 6º año de medicina. Estaba estudiando medicina. Era uno de los... Y dice que hay luego mucha unión entre la medicina y el sacerdocio. Yo justamente si iba a seguir también quería la medicina. Así dice. Yo así apuntaba. Y él se fue, creo que fue a Alemania. Entiendo. Y claro, del movimiento de Shesta, entonces, la formación. Según compañero de él, que nosotros, mi hija, eso se le han hablado siempre, le dice, tu primo, el obispo, iba a ser... médico. Medalla de oro. ¿En serio? Sí, seguía, porque dice que excelente. Y es son buenas personas. ¿no? Claro. Qué bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo a don Diosnel, María Victoria, por este hermoso compartir, ¿verdad? Porque ustedes están
recibiéndonos en su casa y sobre todo están compartiendo también con todas las personas, ¿verdad?, de esta riqueza que Dios les ha dado, que es la familia, los hijos, los nietos y los bisnietos, y ahora otra gracia más todavía. Así es que vamos a dejar como siempre la bendición del Señor primero para ustedes como familia, para todos y sobre todo también para todos los que nos están siguiendo con nuestro programa y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upicue Pupore.